quiero invitarles a meditar en la palabra de nuestro Dios. Así de que yo quisiera poder que alguien me ayude por acá. Quiero que el pastor Abel Vargas, si me puede ayudar ahí con la oración inicial, y a ver si Roberto Ramos pues está por ahí, si me ayuda con la oración final, la oración de intercesión, por favor, para nosotros poder iniciar pues en esta meditación y poder compartir con ustedes la maravillosa palabra de nuestro Dios. Así que bendiciones y muy buenos días para todos en esta mañana. ¿Están por ahí? Amén, hermano, el pastor, aquí estamos. Vamos a iniciar entonces con la oración. Sí, porfa. Gracias, pastor. Bendiciones. Igual. Vamos a orar. Oremos. Amante y buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por el día que nos has regalado, que estamos iniciando. Te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros ahorita que vamos a iniciar este culto, Señor, de oración. Te pedimos por el pastor Antonio, Señor, ya que es el que está dirigiendo este culto, y que todos los que estamos también aquí sea de una manera grata para la comunión que tenemos contigo. Te pedimos, Señor, que seas tú siempre guiándonos en el buen camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Roberto Ramos, ¿estás por ahí? Amén, pastor. Aquí estamos. Ok, te toca la oración intercesora para que nos ayudes ahí con las peticiones de cada uno de los hermanos que tienen para esta mañana. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir entonces, y quisiéramos compartir la palabra de Dios en esta preciosa mañana, y queremos hacerlo a través del libro de los Salmos. El libro de los Salmos para mí son de mucha bendición y de grande importancia. Realmente los Salmos son libros realmente porque traen paz, traen también esperanza, consuelo, y además de eso nos traen a nosotros una grande seguridad, la certeza de que Dios realmente es un Dios de que no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano a nosotros, ¿no? Y quisiera compartir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, 50. El Salmo 119 es uno de los salmos más grandes que nosotros podemos ver en toda la Biblia. Ese salmo tiene realmente pues 176 versículos, donde realmente entre esos 176 versículos, la mayoría de sus versículos nos habla de lo que es la poderosa palabra de nuestro Dios, y lo que es también lo que es el reavivamiento, la vivificación de la palabra de Dios. Así de que esta mañana yo quisiera llevarlos a ustedes al Salmo 119, 50, donde la palabra de Dios nos dice: ella es mi consuelo, dijo el salmista, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Mire qué interesante, realmente se habla realmente de un reavivamiento, y se habla del reavivamiento, que el Espíritu Santo es el que nos reaviva. Hemos venido hablando durante toda esta época acerca del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la iglesia, pero también hay otra cosa de que debemos de darnos cuenta, de que la palabra de Dios también viene a jugar un papel, pero principal en lo que es el crecimiento y el revivimiento de la iglesia. No existe realmente un revivamiento
Ahora, puede ser que el Espíritu Santo, pero es que el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a la palabra de Dios. O sea, no puede haber revivimientos sin realmente la palabra de Dios. Ahora, el revivamiento es poder renovar vida, por eso lo dice, reavivamiento, es reavivar algo que quizá lo mejor pues está muriendo, algo que está ya fallando, algo que está terminando, algo que está casi desapareciendo, y volverlo nuevamente a darle vida. Eso es lo que significa realmente lo que es el reavivamiento. Y es interesante lo que dice pues este texto, el versículo 52 del Salmo 119. Él menciona en el versículo 50, ella es mi consuelo. Además de reavivar, dice que la palabra de Dios es el consuelo. David había encontrado el consuelo en la Sagrada Escritura, en sus aflicciones. Recordemos nosotros que David había pasado por una experiencia tremenda, había pasado por momentos difíciles, por momentos de aflicción, por momentos de angustia, por momentos de tristeza, por momentos de persecución, pero dice que David encontró solamente el consuelo en la Sagrada Escritura, encontró el consuelo en sus aflicciones en la Sagrada Escritura, pero dice que su palabra, además de encontrar el consuelo, dice el texto bíblico que dice, porque tu dicho, o sea, tu palabra me han vivificado. O sea, prácticamente David como que había perdido las esperanzas, David como que se estaba muriendo prácticamente, ¿no? Eso es lo que quiere decir el texto bíblico. David había perdido todas las esperanzas, pero dice que en la palabra de Dios había encontrado, ¿qué cosa? Había encontrado, se había reavivado, se había renovado, se había vivificado, había vuelto a la vida. La palabra de Dios le daba la fuerza, le daba la esperanza para continuar realmente en los momentos difíciles de su vida. Ahora, otra cosa que nosotros podemos ver también en la palabra de Dios a través de los mismos salmos, apreciados hermanos, en el Salmo 33. En el Salmo 33 nosotros vamos a encontrar también otro aspecto muy importante de la palabra de Dios, que nos dice de la siguiente manera. Además, el salmista no solamente encuentra allí en la palabra de Dios una renovación, sino que también encuentra en la palabra de Dios, en el Salmo 33 y el versículo 6, la palabra de Dios lo menciona y dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos también los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Hay poder realmente, ¿no? Hay un poder no solamente vivificante en la palabra de Dios, sino que también hay un poder renovador, hay un poder transformador, hay un poder creador. ¿Por qué? Porque aquí nosotros encontramos en lo que es el Salmo 33:6, la palabra de Dios dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. O sea, hay un poder también creador. En el tiempo del Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar en los libros, en los evangelios, principalmente en el libro de Mateo, vamos a encontrar muchos milagros que Jesús hizo a través de su palabra, ¿no? Donde realmente a través de su palabra Jesús sanó a los enfermos y también echó fuera a los demonios a través de su palabra. O sea, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios crea, la palabra de Dios da vida, da esperanza, da consuelo, según lo decía el salmista David. Y eso para nosotros llega a ser una gran importancia para un revivamiento para nuestra iglesia. Algo que quizás a lo mejor se está perdiendo en nosotros,
algo que está desmayando en nosotros, algo que quizás de forma personal o de manera colectiva en nuestra iglesia, algo que puede renovar, algo que puede transformar, que nos puede dar esperanza, vida nuevamente, es la palabra de Dios. O sea, y a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja realmente, llega a ser un trabajo sumamente importante en la vida de la iglesia. Ahora, vamos a notar nosotros también de que hay un poder extraordinario en la palabra de Dios. No existe una cosa, no existe algo que pueda oponerse en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente poderosa. No hay nada que pueda resistirse a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se predica y se predica con poder y el pensamos o podemos pensar realmente de que es difícil, de que los terrenos son duros, de que los corazones de la humanidad en el tiempo actual han sido endurecidos quizás tal vez por la forma en que nosotros, en que vivimos ahora, por la dureza de los corazones, por la incredulidad también, por el escepticismo. Entonces, y todas esas cosas podemos nosotros pensar realmente de que es difícil convencer a las personas, ¿no? De cuando vamos a predicar. Pero el poder de la palabra de Dios es el único realmente que puede transformar a una persona realmente con un corazón difícil de hacerlo. Cuando la palabra de Dios penetra y llega a la vida de las personas a través de la acción del Espíritu Santo, no hay nada realmente que se pueda oponer. El apóstol Pablo menciona realmente en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos también tenemos algo muy importante nosotros que comentar esta mañana. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, hay algo muy importante realmente que nosotros podemos mencionar aquí, que la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas las espadas de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo, ¿no? Realmente la palabra de Dios es realmente sumamente poderosa. La palabra de Dios no solamente transforma, la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios crea, la palabra de Dios tiene un poder sumamente increíble, sumamente maravilloso, poderoso. Eso es realmente la palabra de Dios. Y por eso esta mañana la palabra de Dios nos viene a dar a nosotros como iglesia de que siempre estemos tratando de cómo escudriñar la Sagrada Escritura. Hay algo muy importante que nosotros debemos siempre recordar. En el libro de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 39, Juan 5:39, hay algo muy importante, que es un texto muy conocido por cada uno de nosotros, un texto muy conocido realmente por la iglesia, y siempre lo tenemos en el corazón. Es un texto que realmente lo recitamos siempre. Juan 5:39, el cual la palabra de Dios menciona a través de ese texto, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, escudriñala. O sea, la palabra de Dios es para estudiarla, para escudriñarla. ¿Por qué razón? Porque sabemos nosotros de que en ella contiene la vida. O sea, la palabra de Dios es vida, no solamente transforma. La palabra de Dios nos da vida. Por eso el salmista dice, tus dichos, o sea, tus palabras, tus consejos me han vivificado. O sea, hay vida en ella. No, si queremos tener vida,
Por eso Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, la palabra de Dios es vida. Ahora, si queremos tener vida, la iglesia para renovarse, la iglesia para tener vida, entonces necesita tener la palabra de Dios. La iglesia necesita tener ese libro. O sea que la palabra de Dios tiene que estar en los labios de la iglesia, en los labios de cada uno de nosotros. Los dichos de Dios tienen que estar en el corazón de cada ser humano. Los dichos de Dios tienen que ser gratos para nuestros oídos. Eso es. La palabra de Dios también, a través del Espíritu Santo, en el capítulo 16 y el versículo 13, Juan 16, 13, también encontramos nosotros esta mañana que la palabra de Dios dice, a través del Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire qué tremendo. El Espíritu Santo nos lleva la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace saber realmente todo. La palabra de Dios nos hace saber la voluntad de Dios, nos hace saber la agenda que Dios ha preparado para el día de hoy, para cada día. Consultar la palabra de Dios es saber realmente, es tener una brújula correcta. La palabra de Dios nos conduce hacia un camino verdadero. La palabra de Dios nos conduce hacia un puerto seguro. La palabra de Dios nos conduce realmente hacia la vida eterna. Y solamente quiero terminar con esto, de un pasaje interesante que se encuentra en Lucas capítulo 24, mis apreciados hermanos. Lucas capítulo 24, tal vez ustedes recuerdan aquella escena donde realmente los discípulos estaban caminando realmente hacia Emaús después de que la semana anterior que Jesús había sido sacrificado, había sido crucificado. Pues había dos de los discípulos iban camino hacia Emaús, triste, derrotado, sin ánimo, sin fuerza, desalentado. Habían perdido todas las esperanzas realmente, ¿no? Ellos habían perdido el consuelo, habían perdido realmente todo. Sin embargo, entonces iban camino hacia Emaús. Emaús significaba morir, Emaús significaba la desgracia, Emaús significaba el desconsuelo. Pero en el capítulo Lucas, el capítulo 24, y el versículo 32, hay algo muy importante que las Sagradas Escrituras nos dicen esta mañana. Y quisiera terminar con esto. Y dice así en el versículo, nota de que ellos iban prácticamente a morir, ellos iban desconsolados, ellos iban prácticamente sin fuerza, sin ánimo. ¿Por qué? Porque para ellos había sido una derrota la muerte de Jesús. Se habían olvidado de los dichos de Dios, se habían olvidado de las palabras de Jesús, de las promesas que Jesús le había hecho a ellos. Ahora, vemos nosotros que a través de Lucas, capítulo 24, el versículo 32, pues Jesús les dice, y se decían el uno al otro, no ardía en nosotros, en nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Sagrada Escritura. Nota que Jesús, para poderlos vivificar, para poderlos renovar, para poderles darle fuerza, para poderles darle confianza, para que ellos volvieran a tener realmente esa alegría, ese gozo, para volverles la promesa nuevamente, para que ellos volvieran a vivir nuevamente, a sentir ese gozo, la presencia de Jesús, la promesa que la volvieran a recibir nuevamente. Jesús le tuvo que abrir la palabra de Dios. Mientras ellos caminaban durante todo ese camino hacia Emaús, Jesús hablaba con ellos y ellos ni siquiera le conocieron, ni siquiera la voz de su maestro habían recordado realmente, a través del desconsuelo, a través de la derrota que ellos tenían en ese momento. O sea, habían perdido realmente todo, que ni siquiera habían conocido a su maestro. Mientras cuando le abrió la Sagrada Escritura, entonces ellos volvieron a entender y se dieron cuenta realmente
de que Jesús estaba vivo, ¿no? De que Jesús les había dicho de que al tercer día, que era necesario que pasara todo eso y que el tercer día iba a resucitar. O sea, las esperanzas volvían a rehacerse, a revivir. Entonces ellos tomaron ánimo, tomaron consuelo, tomaron nuevamente la fuerza y tomaron las esperanzas y regresaron nuevamente a Jerusalén para avisarle a los demás que realmente había esperanza. Las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos, nos traen esperanza, nos traen consuelo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Tal vez quizás en alguna enfermedad, tal vez quizás has perdido tu trabajo, tal vez quizás estás perdiendo la fe. Quizás a lo mejor es posible de que estés pasando por un momento difícil en tu vida espiritual. Tu vida espiritual a lo mejor está menguando, tal vez quizás por las aflicciones, por el ajetreo, pero quiero darte un consuelo hoy, esta mañana, que a través de las Sagradas Escrituras nosotros cobramos vida, a través de las Sagradas Escrituras nosotros cobramos esperanza, ganamos esperanza. La palabra de Dios transforma, renueva, vivifica y también es una palabra salvadora. Que Dios pueda bendecirte en esta mañana, mi querido hermano. Dios te bendiga y te guarde. Quiero darle ahora la oportunidad a nuestro hermano Roberto para que él pues nos tenga la oración intercesora esta mañana. El tiempo es tuyo, Roberto. Vamos a orar. Amén. Así es. Les voy a invitar a que juntos, unidos, oremos a nuestro Dios. Hemos tratado de recopilar todas las peticiones. Son muchas, pero para cada uno de los hermanos que ha estado conectado, sea a través del Zoom, del Facebook, de las emisoras radiales, y que han depositado sus pedidos de oración, o aquellos que tal vez no han podido hacerlo, ore allí donde está y crea en el Señor. El Señor Jesús dijo: creed en mí, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta hora, Señor, le agradecemos por este momento que nos ha permitido, porque hemos escuchado su palabra, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que está conectado y ha estado, Señor, en este programa. Señor, en esta hora queremos elevar oración y súplica, porque tú sabes, Señor, que tu pueblo, tu iglesia está necesitada, Señor. Pero la mayor necesidad, como decía el pastor, es la de un reavivamiento y una reforma en tu iglesia, Señor. Así que, Padre, en esta hora queremos rogar por la salud de nuestra hermana Karen. Ella es tu hija, Señor, y está pidiendo también por la salud de su hija y por la salud de su mamá, para que tú te manifiestes, Señor, para que tú derrames sanidad sobre esta familia, Padre. También nuestra hermana Darlene Siles ha pedido oración por su vida espiritual y por la de su familia, Señor, por la iglesia Emmanuel Pancasán. Tú sabes, Padre, cuál es la situación. Tú sabes, Padre, qué es lo que ellos están necesitando. Oh Dios, manifiéstate, Padre, de una manera poderosa y fortalécele, Señor, cada día, llenándolo de tu Santo Espíritu. Nuestra hermana María Mercedes, ha pedido oración por su familia. Esta hija tuya, Señor, está rogando siempre por su familia, Padre. Tú sabes cuál es la necesidad de ellos. Oh Señor, escucha su clamor, inclina tu oído y escucha su clamor, Señor. Ayúdale a seguir confiando y creyendo, Señor, porque tus tiempos son perfectos. De igual manera, Señor, tu hijo, nuestro hermano Carlos José Blandón, este líder, Señor, este anciano que tú has puesto sobre la iglesia misionera en Estelí,
Pide oración por cada uno de los miembros, por cada uno de los líderes, Señor, para que sean llenos de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú les fortalezcas cada día, para que tú le des la fuerza para seguir adelante en medio de las adversidades, Señor. De igual manera, nuestro hermano Manuel Talavera ha pedido oración por su recuperación, ya que ha sido operado, Señor, de la próstata. Así que, Padre amado, rogamos de que tú deslices tus manos sanadoras sobre él, sobre su cuerpo, sus partes afectadas, y pueda recibir sanidad, Señor. No solamente sanidad física, sino sanidad espiritual, Señor. Nuestra hermana Helen Siles pide oración por Stephanie y por Amber Centeno, Señor. Tú sabes cuál es la necesidad. Tú sabes qué es, Señor, lo que ellos necesitan realmente. Padre, manifiéstate para que ellos puedan hallar consuelo, paz y tranquilidad. Señor, nuestra hermana Glenda María ha pedido oración por su mamá, para que, Señor, tú restaures su salud, oh Dios, y que todo sea, Padre amado, conforme a tu santa, tu divina voluntad, oh Dios. De igual manera, Padre, en esta hora te estamos pidiendo por nuestra hermana Arlena Estrada, Señor, por tu hija Arlena. Ella, Señor, ha pedido por su familia, para que sea llena de la gracia de Dios, para que tú, Señor, te manifiestes en ese hogar, para que tú lleves salud, para que tú lleves vida, para que tú lleves prosperidad, Señor, para que tu Santo Espíritu esté siempre en ellos, Señor. Padre amado, nuestra hermana Dilcia Cristina Castellón ha pedido oración por sus padres, por hermano Dionisio, por hermana Cristina, para que tú siempre les dé las fuerzas, Señor, les dé la salud y ellos puedan seguir trabajando para ti, que siempre ha sido su mayor deseo, Señor. Así que, Padre, dales las fuerzas, el ánimo y la sabiduría, Señor, para guiar la iglesia que tú has puesto, Señor, para ellos. Nuestra hermana Yamilet García pide para que tu Santo Espíritu, oh Dios, toque los corazones de las personas que están recibiendo los estudios bíblicos. Oh Dios, sabemos desde que el momento en que estas personas han comenzado a recibir estos estudios, tu Santo Espíritu está trabajando, Señor. Así que rogamos por cada uno de ellos, para que sean tocados, Padre amado. Nuestro hermano Santiago Sosa pide oración por la salud de Mercedes Rodríguez. Este hermano, Señor, es de la iglesia Canaán del distrito de León. Padre amado, manifiéstate, derrama sanidad sobre la hermana Mercedes, Señor. Tú sabes exactamente cuál es el problema que ella tiene, Padre. Por favor, oh Dios, ten misericordia, sé propicio a ella, Señor. Nuestro hermano Josué Castro, de la iglesia Maranata en Matiguás, pide oración por la hermana Francisca, Señor. Ella ha sido diagnosticada con un cáncer de seno. Pero, Padre, sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Sabemos de que tú sanaste, curaste y salvaste a aquella mujer que tenía 12 años de padecer de un flujo de sangre. Así que, Dios, rogamos por esta hermana, que le des a ella a creer, Señor, que tú eres el médico por excelencia y de que para ti no hay nada imposible, Señor. De igual manera, Padre, rogamos por la iglesia Monte de Sión y Estelí, para que tú, Padre, los lleves a un reavivamiento y a una reforma, Señor. Que cada uno de sus miembros, cada uno de sus líderes, sus ancianos, puedan ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Y que realmente cada día prediquen tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Bendice nuestra misión, nuestro campo, la misión noroccidental,
todo el territorio que abarca nuestra unión, Señor, en Nicaragua, por cada uno de los pastores, por cada uno de los líderes, cada uno de los ancianos, Señor, que cada día, cada mañana, Señor, reciban una medida grande, Señor, de tu Santo Espíritu, para que podamos llevar a cabo esta obra que tú nos has encomendado, Señor, que tenemos el gran privilegio de predicar tu palabra, oh Dios, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, Señor. Así que, Padre, quédate, pues, con cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén.